El comentario de Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Esteban. Muy buenas tardes, colegas aquí en la mesa. Muy buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, yo quiero referirme a un tema que ha estado de actualidad, y no en bien del país, sino por problemas que ha habido, que es el problema de la delincuencia y la inseguridad ciudadana. El presidente de la República estuvo en el día de ayer en una actividad que se realizó en la sede de la Policía Nacional. Allí se reunieron todas las autoridades que tienen que ver con la seguridad pública, el ministro de Interior y Policía, el jefe de la policía, el director de la policía, la procuradora fiscal Jenny Berenice y otras autoridades. Y el presidente reveló algo ahí ante una estadística que se dio a conocer, en el sentido de que el 85% de los actos delincuenciales y crímenes que se cometen son ocasionados por personas reincidentes. Es decir, personas que han delinquido, ya han matado a alguien, han robado, han cometido un crimen, lo toman preso, lo llevan a la justicia, lo sacan de nuevo, entonces él vuelve y reincide. Y eso entonces motivó al presidente a decir que nosotros aquí tenemos unas leyes muy garantistas, unas leyes que garantizan más el delito que la sanción que debe merecer ese delito. Y que, dice el presidente, no podemos seguir con leyes tan garantistas, tenemos que cambiar. Y en la voz del presidente, tenemos que cambiar, como que no me gusta mucho esa expresión, porque lo que debería establecerse un plan definitivo, un plan integral de combate a la delincuencia, que incluya la modificación legal de lo que haya que modificar. Si es el Código Procesal Penal, que a decir de Jenny Berenice es demasiado garantista, porque en su confección, dice ella, actuaron abogados acostumbrados a hacer labor de defensa y que no se les permitió opinar al Ministerio Público. Entonces los abogados que tienen ejercicio diario, ¿verdad?, defendiendo criminales, entonces al actuar en la confección del Código Procesal Penal, pues parece que se inclinaron por ese lado. Y entonces dejaron un poco la penalidad a un lado, y eso parece que se está verificando. Porque a decirle la misma Jenny Berenice, dice ella que el robo en la República Dominicana es el delito más común y que al mismo tiempo es el delito menos sancionado, el robo. Y es verdad, en estos días nosotros vimos ahí en el Congreso Nacional que se sometió un proyecto de ley para perseguir de oficio el robo por las autoridades del Ministerio Público. Porque si usted es objeto de una estafa, de un robo, usted tiene que poner una querella contra esa persona. Y si usted no la pone, aunque usted haya sido agraviado, las autoridades no se sienten en el deber de perseguirlo. A usted se le meten en su casa, le roban lo que sea o le violaron su residencia o cometieron cualquier delito en su casa. Y entonces ese delincuente no es perseguido por las autoridades si usted no pone una querella contra él. Y poner una querella contra una persona que lo ha agraviado, que le ha robado algo, es un asunto que implica mucho sacrificio para el agraviado, porque tiene que asistir a un rosario de audiencias en la justicia. Todo el que ha pasado por ese caso conoce el viacrucis que se vive cuando usted toma la osadía de someter a la justicia a una persona que le haya robado algo, a un ladrón que se haya introducido en su casa. Y entonces al final no hay sanción tampoco. Usted dura 1 año, 2 años viajando permanentemente a las audiencias y posteriormente no tiene ningún resultado. Entonces la gente normalmente se niega a poner esas querellas. Y el Ministerio Público entonces no se siente en la responsabilidad, porque la ley, el código no le da esa facultad de perseguir de oficio a esos delincuentes. Ese proyecto de ley no ha sido todavía aprobado en el Congreso, pero es uno de los que hay que modificar, una de las cosas que hay que modificar y de la que se queja el presidente, de que son leyes muy garantistas. Pienso que el gobierno, el propio presidente, debería nombrar una comisión de juristas inmediatamente para revisar esas legislaciones. El Código Procesal Penal, si tiene toda esa falla, hay que equilibrarlo. Porque efectivamente, si usted no hace nada, la policía no hace nada con perseguir la delincuencia, lo apresa y entonces después la justicia tiene que soltarlo, porque el juez tiene que ajustarse también a la ley.
Y si la ley es garantista en favor de los delincuentes, ¿qué podemos hacer? Modificar esas cosas. El ejemplo que ahora está en América Latina, que más brilla, es el de Bukele, el presidente de El Salvador. Pero para él perseguir la delincuencia, acabar con todas esas bandas que tenían en jaque a los salvadoreños, él tuvo primero que modificar incluso la constitución de la república, de ese país. Modificar las leyes para que el que cometiera delito pudiera estar en prisión y no tener entonces que aplicar aquello del intercambio de disparos, que se hizo famoso en una ocasión. Es decir, de limpiar los delincuentes de la calle a través de fingir que se enfrentan con ellos y matarlos. Bueno, pues mejor modificar esas leyes, aplicar sanciones drásticas y establecer un régimen penitenciario también drástico para esos delincuentes. En esas cosas es que tenemos que trabajar, porque un plan integral, tiene que haber un plan integral para combatir la delincuencia, no medidas aisladas y cosas episódicas. ¿Y tú no por ejemplo, crees, perdóname, tú no crees, por ejemplo, que tiene algo que ver con el nivel de impunidad, la falta de elementos probatorios, que la policía esté en condiciones y el Ministerio Público de aportarle a esos jueces? Sí, que todo evidentemente eso. El hecho de que la policía diga que Juaniquito es ladrón o un fiscal diga que Juaniquito es un ladrón, a lo mejor no es suficiente si no aportan los elementos. Sí, efectivamente, todo eso, pero que a veces que si la ley es floja no se puede hacer, porque normalmente el ladrón es atrapado infragante. Lo meten preso, a las 48 horas tienen que soltarlo por la precepto constitucional, y a lo mejor el Ministerio Público no tiene el tecnicismo ni los mecanismos rápidos y eficientes para instrumentar un expediente que pueda justificar una buena prisión de parte del juez. Entonces hay que modificar esas leyes hay que modificarlas, hay que crear una comisión para eso, pero tiene que haber un plan integral. Hay medidas que son saludables, por ejemplo, la que tomó en estos días el Ministerio de Interior y Policía en la provincia de Santo Domingo, para limitar el expendio de bebida alcohólica. Esa es una buena medida. Lo que pasa es que tiene que estar dentro de un plan general, un plan holístico de combate a la delincuencia y a la criminalidad. No una medida así de sopetón que la gente le sorprende. Entonces los que venden bebida alcohólica comienzan a protestar y después hay que echarla hacia atrás. No, hay que trabajar ya definitivamente en un plan integral de combate a la delincuencia, y esta es una buena oportunidad, que el presidente se sorprende por el asunto de las leyes garantistas y que el Ministerio Público mismo se declara un poco impotente en este aspecto. Formemos, presidente, esa comisión que vea el asunto desde el punto de vista integral. Aquí hay gente muy capacitada para eso, y comencemos de una vez a tomar las medidas correspondientes para combatir este flagelo que tanto está afectando a la ciudadanía y que es una responsabilidad del Estado enfrentarlo eficientemente. Francis.